El 16. Ejercicio número 16. Profe, una pregunta. ¿Los ejercicios de desviación estándar, varianza, son en otra guía? Varianza no están en esta guía. O sea, igual no hice como los últimos ejercicios. Espérate un momentito. Ya sé, debo bajar dos guías. Dame un segundo. Voy a bajar otra más. De veras que esto lo tengo en dos archivos. Pero igual usted mandó dos archivos, pero sí. Salían las mismas preguntas de la otra guía. De la misma guía. A ver, mandé uno A, 19A, 19 y 19B. Y esta aparecía del 18 en adelante. Sí, pero es que esas también salen en esta guía. Sí, acuérdate que estos se cambiaron algunos. Por eso es que copié esta completo de nuevo. ¿Qué pregunta? Entonces la 16, ¿no? Sí. Ya, déjame. La 16 estaba en la 19 normal entonces. Ahí está. Esa, ¿no? Sí. Ya se realiza un experimento lanzando 200 veces un dado, anotando la suma de los números obtenidos. Se obtiene del 2 al 12 y se fue anotando la cantidad de veces que aparecía eso, ¿no? ¿Sí? Acá abajo miré frecuencia acumulada. No se te olvide que esta es una probabilidad frecuentista. Y me preguntan por primer cuartil de la suma de los puntos es 5. Primer cuartil, ¿qué hago entonces? 201 lo divido por 4, me da 50,25, posición 50 y 51. La posición 50 y 51 está ahí. ¿Por qué? Por lo tanto, ¿qué cosa? ¿Por qué dividió 201 con 4? Acuérdate que es el total de datos. Más 1 partido por 4. Porque es cuartil, ¿no? Primer cuartil, posición 1. A ver, acuérdate por favor, cuartil, percentil, quintil o decil. ¿Qué hacíamos? N más 1 partido por sectores y eso multiplicado por posición. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuánto es el total de datos? 200. Más 1, 201. Partido por 4, porque son cuartiles, multiplicado por 1, porque es primer cuartil. ¿Y eso se puede hacer con percentil 25? Lo que sea. Sí. Si hubiera sido percentil, ¿qué hago? Eso es 100 multiplico por 25. ¿Estamos? Sí. Fíjate bien, tercer cuartil, ¿qué es? 201 partido por 4 por 3. Me queda 603 partido por 5, es 120 y tanto, entonces 120 y 121. Busco la posición 120 y 121 y eso corresponde a un 8 correcto. Percentil 54, ¿qué hago entonces? 54 por 201 lo multiplico y lo divido por 100, corro la coma 2 espacios a la izquierda. 108, y tanto. 108, y tanto está ahí. 108 y 109 me da 7 correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Sí, En ese ejercicio por Ceran dice 135. Esas son las posiciones, ¿verdad? sí, ¿qué dije? Escúchame. 10 más 18, 28, más 13, 41. 41 más 19, 60. 60 más 26, 86. Saqué frecuencia acumulada acá abajo. Porque no se te olvide que en la tabla de frecuencias las posiciones vienen dadas por la frecuencia acumulada. Ya, profe. Y no se olviden que esto es probabilidad frecuentista. Y esto es determinista, no es aleatorio. Porque se hizo el experimento, salieron esos números. No se olviden que la estadística se relaciona con probabilidad. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿El 24? Voy al 24, eso me parece que estaba en la B. 19B. Fíjate bien, aquí está desviación estándar, ¿no? El promedio de los números 1, 2, PQ, la suma partido por 4 es 3, esa es la media. ¿Y el promedio de qué? De los cuadrados de la diferencia entre dato y su promedio. ¿No es esa la desviación estándar? Perdón, la varianza. Y me dicen que la varianza es 4,5. ¿Estamos? Sabemos que la varianza, por lo que les mostré en la clase pasada, es la media del dato al cuadrado menos la media del dato al cuadrado. La media la tengo, que es 3 al cuadrado. La varianza la tengo, que es 4,5. Calculo entonces la media cuadrática. ¿Qué tendríamos entonces? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más b cuadrado más q cuadrado partido por 4 porque es la media cuadrática. 1 más 4, 5 más b cuadrado más q cuadrado partido por 4 menos 9 es 4,5. Multiplico, ¿sí? ¿Por qué en la anterior, en el promedio de elevado 2, no puso al tiro el 3 elevado a 2? ¿Se puede hacer eso? Acá sí, pues, porque fíjate tú qué es eso. Sí. Y eso no es la media al cuadrado. Y la media no es 3. Sí. Entonces tengo ahí 3 al cuadrado. Esa es la varianza, que es eso. ¿Sí o no? Y eso es la media cuadrática, ¿no? Sí. ¿Y ahí dónde queda la varianza? La varianza está acá. Es esto. La varianza es eso por división. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces 4 por 4,5, 18. Más 5 más p cuadrado más q cuadrado menos 36. Ahí determino p cuadrado más q cuadrado, ¿no? 30 menos 36 más 5 menos 31. 18 más 31, 49. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿No hay más dudas? ¿No hay dudas entonces? Continúo entonces con combinatoria ahora. La materia de combinatoria dije que a partir de ahora iba a haber todas las materias en 2 clases.
¿ya? Y lo cuadré de modo que vamos a estar terminando la primera semana más o menos de diciembre, la materia. Y de ahí nos quedaría repaso, controles, ensayos, talleres de repaso hasta la prueba. Profe, de combinatoria y los números factoriales, creo que. ¿Sí? ¿Cómo cuántas preguntas son en la prueba? A ver, de combinatoria, el problema es que aparecen 2 como tal, 5 de probabilidad. Si ustedes miran el prototipo que publicaron, 7 de estadística. Pero la combinatoria también puede aparecer dentro de la probabilidad. Porque la combinatoria nos permite contabilizar. Por lo tanto, hay que dominarlo, ¿ya? Voy a mirar. ¿Después de esto qué materia sigue? A ver, después de esto vemos probabilidad. Combinatoria, probabilidad. Y de ahí nos metemos con ecuación de la recta, que hay hartas preguntas de eso. Sistema de ecuaciones también hay hartas. De ahí viene inecuaciones, que por lo menos hay 2 o 3. Y de ahí funciones, hasta el final del año. Ya, gracias. A propósito, no se olviden que en esta semana, hasta el 21, se pueden inscribir en la prueba. No se olviden, por favor, de inscribirse. No lo dejen pasar. Entonces, parto con combinatoria. Me interesa mirar principios para contabilizar los elementos. Uno se hace ciertas preguntas para averiguar si es o no un principio. Y una de las preguntas que uno se hace para mirar si es principio multiplicativo o no, si son etapas distintas. Tengo un suceso A que puede ocurrir de A maneras diferentes. Tengo otro suceso B distinto del A que puede ocurrir de B maneras diferentes. Si los sucesos ocurren en forma simultánea, entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo armar ese elemento? A por B maneras diferentes. En este caso, estamos hablando de A intersección B, o bien A y B, o en lógica se escribe de esa forma el I, y eso es un ilógico. Profe, ¿qué significaba la botita? Perdón que no estaba. Eso, Sí. intersección. A intersección B, A y B, A y B. Y este símbolo que nos interesa, la cardinalidad de A y B, que es A intersección B, se traduce en la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. Ejemplo, se desea comprar un set de regalos formado por poleras, libros y juguetes. Si para esto se tiene a su disposición 3 poleras, 2 libros y 4 juguetes, ¿de cuántas maneras se puede escoger el set de regalo? Entonces, si me fijo bien, están hablando de poleras 3. 1, 2, 3. 3 posibilidades para escoger una polera. Libros 2. Entonces, libro 1 o ¿Me libro puedes subir un poquito la cámara, por favor? Ahí lo ven bien, ¿no? Sí, ahí, gracias. Libro 1 o bien libro 2. Libro 1 o bien libro 2. Luego me hablan de 4 juguetes. Juguete 1 o bien juguete 2 o bien juguete 3 o bien juguete 4. Y así cada uno de ellos. Entonces, eso no sería un set, eso otro set, eso otro y ahí otro, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas tengo para escoger el set?
polera, libro y juguete no es 3 por 2 por 4. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, creo que eso se llamaba diagrama de árbol, ¿verdad? Exacto, ya lo voy a mostrar. Eso es un diagrama de árbol, correcto. Y se miran las ramificaciones. Ahora, también existe el principio aditivo. En este caso, la pregunta que conviene hacer para ver si es aditivo o no, ¿son alternativas distintas? De nuevo, tengo un suceso A que puede ocurrir de A maneras diferentes. Un suceso B que puede ocurrir de B maneras diferentes. Si los sucesos no ocurren simultáneamente, entonces, para poder escoger un elemento, aplicamos principio ¿qué? Aditivo, que es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. A más B. A la cardinalidad acá la llamé A minúscula, B minúscula. En este caso, ¿a qué estamos respondiendo? A unión B. A o B. A o B. Y en este caso es principio aditivo, ya que esas son alternativas distintas. Profe, ¿cuál era la pregunta que dijo que no hicieron? Si son alternativas distintas o no, está ahí arriba, esas son las que están entre paréntesis acá arriba. Uno siempre debe saber actuar ante ciertos tipos de preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ejemplo, se desea comprar un regalo, para lo cual tenemos que resolver entre polera, libro y juguete. Entonces está claro que debo escoger uno de ellos, ¿no? Para lo cual tenemos a nuestra disposición 3 poleras. Entonces, ¿qué tengo? Ya no es el diagrama de árbol, sino que tengo que polera 1, polera 2, polera 3 o libro 1 y libro 2 o juguete 1, juguete 2, juguete 3, juguete 4. ¿De cuántas maneras puedo escoger el regalo? 9. 3 más 2 más 4, ¿no? Y eso es principio aditivo. Ahora, también existen otros elementos que uno utiliza para calcular las cantidades. Y en este caso voy a mirar el diagrama de árbol a través de un ejemplo, que también uno a veces recorre a lo que se llaman diagramas de árbol. En un campeonato de tenis se gana bajo la siguiente regla. Gana en el campeonato aquel que gana 2 partidos consecutivos o 3 en total. Me interesa mirar de cuántas maneras distintas se puede jugar el campeonato. Entonces vamos viendo. El primer juego, o bien gano o bien pierdo. La pregunta es, ¿estas son alternativas distintas o etapas distintas? Alternativa. Alternativas. Entonces, aquí hay un más, ¿no? Se suma. Ahora voy al segundo partido acá, en esta rama. Pues eso se llaman diagramas de árbol. El segundo partido o bien lo gano o bien lo pierdo. Si gano 2 partidos consecutivos, se acabó el campeonato, deja de crecer el árbol. Si perdí, no he perdido 2 consecutivos ni 3 en total. Continúa el campeonato, voy al tercer juego. O bien gano o bien pierdo. Si pierdo, he perdido 2 consecutivos, se acabó el campeonato. Acá no perdí, sino que gané, pero no he ganado 3 en total, por lo tanto, se continúa el campeonato. No perdí 2 consecutivos ni gané 3 en total. Se continúa. O bien gano o bien pierdo. Si gané 2 consecutivos, se acabó el campeonato. Se corta el crecimiento. O bien pierdo. No he perdido 2 consecutivos ni 3 en total, continúa el campeonato. O bien gano o bien pierdo.
Acá perdí 2 consecutivos, se acabó el campeonato. Acá gané 3 en total, en esa línea, por lo tanto también se acaba el campeonato. Entonces, esta rama, ¿de cuántas maneras podía ganar, jugarla? 1, 2, 3, 4, 5. Como estos son simétricos, la construcción, acá de nuevo también tengo 5, ¿no? ¿Entienden lo que acabo de ver ahí, no? Profe, y este mismo ejercicio, ¿cómo sería? Vuelvo a abrirlo. ¿Perdón? ¿Te escucho? ¿Qué dije? Perdón, que no te escuché. Este ejercicio, ¿cómo se podría hacer? Pero sin aclarar algo, sino que... No me voy a complicar. ¿Para qué? Ya. Escúchame, no te queda otra más que armar un árbol, porque te lo da esto, ¿sí o no? Te lo da el esquema. La otra sería inventar alguna otra forma que se podría. En un recuadro, para la larga vas a armar árbol. ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? ¿por qué desde la opción en el primer árbol, desde cuando pone ganar en el cuadrado primero, ¿por qué no puso las opciones de perder, ganar y A así? ver, fíjate bien. Gané el primero, el segundo o bien gano o bien pierdo. ¿Sí o no? Sí, Y aquí aplico la ley. Si gano 2 consecutivos, ¿qué pasa con el campeonato? Se termina, ¿no? ya, Aquí, perdí 2 consecutivos, no. Perdí 3 en total, no. Continúa el campeonato. ¿Estamos? sí, Y me parece que en este caso, lo mejor es un diagrama de árbol. No hay por dónde perderse. ¿O no? Profe, Esta columna es la cuando dicen en cada rama 5, ¿cuál es el de la rama entonces? Si son 5. En cada rama, esta es una rama. ¿Cuántas posibilidades tengo en esa rama? Es que usted había mencionado 4 cuando dijo posibilidades. A ver, fíjate tú. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas posibilidades? Ya. Sí. Esta revisión. En cada rama, ¿cuántas posibilidades tengo acá? Cuéntalas. 5. Total, entonces 10, ¿no? Sí. ¿Entienden por qué, mire, acá es preferible diagrama de árboles? Acá no hay por dónde perderse. Ahora voy a ver otro. Hay veces que uno recurre a tablas, que pueden ser de doble entrada, de 3 entradas. En este caso estoy mirando de doble entrada. Me dan, por decir algo, la suma del lanzamiento de 2 dados. Dado 1, dado 2. La suma, ahí la tengo. Y me preguntan que a lo más sean 7 puntos. Entonces, ¿no es eso? Entonces, ¿qué hago? Contabilizo. Y acá tengo principio triangular. 1 más 2 más 3, perdón, 1 más 2 más 3, estoy contando la cantidad de veces, más 4, más 5, más 6. ¿No es la suma de los primeros 6 números naturales? Me perdí en eso, profe. A ver, ¿cuántos elementos tengo en esta diagonal? 2. Elementos Ya. 1. En esa diagonal, ¿cuántos hay? 2, En esa diagonal, 3, en esa, 4, ahí, 5. y ahí por último, 6. ¿no es la suma de los 6 primeros números naturales? Sí. Y de ahí me debo acordar que la suma de los primeros 6 números naturales, ¿qué? 6 por 7 partido por 2, 21. ¿Conté con los dedos? No, cuento con principios y recurro a diferentes principios. ¿Estamos de acuerdo? O bien, por poner otra tontera, girar 2 tómbolas. Tengo rojo, amarillo, verde, blanco. Rojo, amarillo, verde, blanco. Y me piden la cantidad
que por lo menos una vez sea amarillo. Entonces lo contabilizo acá. Una vez amarillo sería ahí o ahí. Por lo menos también 2. Entonces esa es una, hay 2. Entonces no es 3 más 3 más 1, 7, ¿no? Uno recurre a estos elementos también para poder contabilizar en forma rápida y ordenar y sistematizar la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde obtuvo el 7? Fíjate bien, 1, 2, 3, una vez azul, o bien, ¿cuánto es eso? 4, 5, 6. A lo menos una vez azul, también pueden ser 2 veces azul, ¿no? 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque está dado por esa columna y por esa fila. Por poner una tontera, lanzamiento de una moneda, que sería 2 elevado a 1. Lanzamiento de 2 monedas. Una moneda y otra moneda son etapas distintas. 2 por 2, 2 al cuadrado. Lanzamiento de 3 monedas, 2 al cubo. Lanzamiento de n monedas, 2 elevado a n. Lanzamiento de un dado, acuérdense que la moneda es una moneda común, cara sello, y el dado es un dado común con los lados 1, 2, 3, 4, 5. Y se construye de tal manera que la suma de lados opuestos sea 7. Lanzamiento de 2 dados, 6 al cuadrado. Lanzamiento de n dados, 6 elevado a 1. Si me dice lanzamiento de un dado y una moneda, no se olviden que el i es principio multiplicativo, 6 elevado a 1 por 2 elevado a 1. Y si me dice el lanzamiento de un dado o, el o es principio aditivo, una moneda, 6 elevado a 1 más 2 elevado a 1. ¿Entienden la diferencia entre el i y el o? Sí. Sí. Profe, una consulta. Si en un problema te dicen un lanzamiento de un dado y una moneda simultáneamente, ¿a qué se refiere así simultáneamente? ¿Cómo lo Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pero ¿cómo lo tendría que calcular así como para ver el resultado? a ellos? A ver, si es simultáneamente, tienes que tirar ambos al mismo tiempo. Y como son independientes, este es principio multiplicativo, porque este resultado no depende de este, ¿no? Ah, eso como que lo separa, la multiplicación Sí, separa las dos operaciones. exacto. Y eso me da la cantidad de posibilidades que tengo, todas las posibilidades que pueden haber. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe, gracias. Fíjate tú que esto que estás diciendo acá es lo siguiente. Cara 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 cara, 1 sello. 2 cara, 2 sello. 3 cara, 3 sello. 4 cara, 4 sello. 5 cara, 5 sello. 6 cara, 6 sello. ¿Cuántos sucesos tengo? 12, ¿no? Si lo sumas, son 12, sí. Y no es 2 por 6. Para poder ya. agilizar. Sí. No es más que eso. Estoy contabilizando la cantidad de veces que aparece. Las posibilidades. Perdón. Acá. Factorial. El factorial nace como una necesidad para contabilizar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿Ya? Y voy a dar un poco vuelta a la definición que aparece ahí. Dense cuenta, si el conjunto no tiene elementos,
¿De qué conjunto estamos hablando? Vuelvo atrás y lo vuelvo a pegar bien. Si el conjunto no tiene ningún elemento, ¿qué conjunto estoy hablando? 0. ¿Este no es? Tres. No, no es el 0. El 0 es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Vacío. No es el vacío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Y dense cuenta, hay 0 elementos, pero como cardinalidad del conjunto no es 1, porque el vacío es algo, ¿no? O es nada. A ver, mírelo de la siguiente forma. No hay elementos, ¿sí o no? No hay ningún elemento, 0 elementos. Y el que haya 0 elementos no es un elemento ya. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso es que 0 factorial es 1. Es como cuando ponen 0 elevado a 0 igual a 1. No, 0 elevado a 0 no está determinado. 1 elevado a 0 está determinado que es 1. Esto es como descontabilizar el vacío. En el vacío no hay elementos, pero el no haber elemento ya es algo. Por lo tanto, es 1. Hay un elemento. Como conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, profe, yo no entiendo qué es lo que sería n. N es un natural. Eso es natural. Ujú. N perteneciente a los naturales. Si el n es un natural, ¿cómo se define el factorial? Se define en forma recursiva, recurriendo a la misma definición. Y se escribe n por n menos 1 factorial. Sí, pero mi pregunta era que, por ejemplo, en lo de los dados, es como te dicen el número de dados, y ese sería n. N es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Ya. Profe, ¿lo puede poner en un ejemplo para entender cómo ocupar el n? A ver. Factorial. ¿Qué sería? El 3 es un natural, ¿no? Por lo tanto, es 3 por 2 factorial. Sigo descomponiendo. ¿El 2 es un natural? Sí. Entonces 2 factorial es 3 por 2 por 1 factorial. ¿El 1 es un natural? Sí. Por lo tanto tengo 2, 3 por 2 por 1 factorial. Como el 1 es un natural, eso es 1 por 0 factorial. Y 0 factorial no es 1, por lo tanto me queda 3 por 2 por 1. Y de ahí viene como propiedad de la definición que 3 factorial es el producto de los 3 primeros números naturales. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Sí. Dense cuenta entonces. ¿La definición cuál es? Si el n es un natural, tenemos que n factorial no es otra cosa que n por n menos 1 factorial. Es lo que se llama definiciones por recurrencia. No está definido en forma directa, se define por recurrencia. Si n menos 1, ¿escucho? ¿En los números factoriales solo pueden ser números enteros entonces? Números naturales. ¿Esos naturales? Sí. El único es 0 factorial, que el 0 no es un natural, porque ahí ya salgo de los naturales. Entonces dense cuenta, si n menos 1 es un natural, eso no sería n por n menos 1 factorial, y n menos 1 factorial es que n menos 1 por n menos 2 factorial. Entonces, ¿qué tengo acá?
n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Si n menos 2 es un natural, entonces n menos 2 factorial es n menos 2 por n menos 3 factorial. Y así sucesivamente. 4 factorial. ¿El 4 es un natural? Sí. 4 factorial es 4 por 3 factorial. El 3 factorial no es 3 por 2 factorial. El 2 factorial es 2 por 1 factorial. 1 factorial es 1 por 0 factorial. Y 0 factorial es 1, ¿no? De ahí viene precisamente una de las propiedades fundamentales, y es que n factorial es el producto de los primeros n números naturales. Y eso es lo que están dando como definición. Yo prefiero darla como propiedad. ¿Estamos de acuerdo, no? Profe, y en el caso de multiplicar 2 factoriales. Espérate un segundo, ya voy a ir a sellar. Espérame un segundo. Entonces tenemos esa propiedad. N factorial partido por n siempre es n menos 1 factorial. Dense cuenta que eso es cierto. Espera un segundo antes de meterte en el producto. Ya lo voy a mirar, ya voy hacia allá. N factorial partido por n. N un natural. N factorial es n por n menos 1 factorial partido por n. Simplifico y me queda n menos 1 factorial. N factorial partido por n menos 1 factorial, eso no es otra cosa más que n por n menos 1 factorial partido por n menos 1 factorial. Simplifico y me queda n. O bien, puedo seguir aumentando un poquitito más y por decir algo, n factorial n menos 2 factorial. ¿Cómo lo opero? Siempre el factorial mayor va a estar en el numerador. Siempre descompongan el factorial del numerador en función del menor de los factoriales del denominador. En este caso hay uno solo, por lo tanto esto lo escribo en función de eso. ¿Y qué me queda? n menos 1, n menos 2 factorial, partido por n menos 2 factorial. Simplifico y me queda n por n menos 1. Dense cuenta, si me dan 10 factorial, acá me dan 3 factorial por 7 factorial. ¿Qué hago para desarrollar eso? Siempre el factorial del numerador, escríbanlo en función del mayor de los menores factoriales. El mayor de los menores factoriales es 7 factorial, ¿no? Entonces, lisa y llanamente, ¿qué hago? 10 por 8, perdón, 10 por 9 por 8 por 7 factorial, 3 factorial, 7 factorial. Simplifico. Y de esa forma me queda 10 por 9 por 8 partido por 3 por 2 por 1. Y ahí simplemente simplifico. Profesor, me perdí de dónde sacó el 9, el 8 y el 7. A ver, 10 factorial no es 10 por 9 factorial. Ya. Y el 9 factorial no es 9
por 8 factorial. Bueno, el título está demasiado Pero si fuera así, después tendría que pedir el factorial del 8 y el 7 y así. No, hasta el 7. Ah, ya, su tope es el número mayor que estaba en el denominador. Exacto, por eso dije, se descompone el factorial del numerador respecto de cuál? Del mayor de los de 7. ¿Por qué hasta ahí? Porque si me fijo bien, eso se simplifica, ¿no? No sé si habríamos un problema, pero está bien. Y de ahí me queda que 10 por 9 por 8 partido por 3 por 2 por 1. Simplifico, ¿no? Por 4, 12 por 10, 120 posibilidades. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver. Dense cuenta ese ejemplo. Me piden determinar el valor de n. Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Ecuación? Una ecuación. N factorial, n menos 2 factorial es 42. Entonces, el n lo escribo en relación a n menos 2 factorial. Eso me queda n por n menos 1 por n menos 2 factorial partido por n menos 2 factorial. El 42 la puedo escribir como el producto de dos números consecutivos. 7 por 6 no es 42. Sí. Entonces simplifico, ¿no? Si te escucho. Arriba, cuando puso n por n menos 1 por n menos 2, ¿eso lo sacó de la ecuación anterior que hizo? Sí. Ah, Acuérdate, por favor, siempre que te den factoriales, el numerador, que siempre va a ser el mayor, salvo que estén otras cosas, pero en combinación este siempre va a ser el mayor, este lo escribo en función del este. ¿Estamos? Y ahí me queda, ¿no? Entonces simplifico. ¿Y qué me queda entonces? N por n menos 1 es 7 por 6. Entonces el n no es 7. ¿Estamos de acuerdo, no? sí, profe. Ahora me meto con permutación. Por si acaso la permutación son ordenamientos. Voy a tomar n elementos y los quiero ubicar en n posiciones. Y voy a mirar, estos son ordenamientos lineales. Voy a mirar primero permutación simple lineal. Voy a tomar n elementos y lo voy a colocar en n posiciones lineales. ¿Qué quiere decir lineal? No es una línea recta. Quiere decir eso. Donde acá está inicio, término. Eso es una ordenación lineal. Es simple porque no hay autointersección. Es decir, no ocurre eso en la fila. Entonces, quiero mirar que la permutación simple lineal es n factorial. Y lo que voy a mirar es esa idea esquemática. Entonces, ¿qué miro? Posición 1, posición 2, posición n-1 y la última posición. Entonces, ¿qué quiero hacer? Ubicar esos n elementos en n posiciones. Está claro que sin repetición. Entonces, ¿cuántos elementos tengo para colocar acá?
¿Cuántos elementos tengo? Uno. N posiciones. N elementos. ¿Cuántos elementos tengo? N, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tengo para colocar acá? N, ¿no? N. ¿Estamos? Entonces, si coloqué un elemento ahí, ¿lo puedo volver a colocar acá? No. Mire, Entonces, ¿cuántos tengo para colocar acá? no lo sé, pero yo creo que sí. N-1, ¿no? ¿Cuántos me quedan para colocar acá? Y así sucesivamente, 2, 1. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que en la forma de ordenar, de hacer el esquema, tengo principio multiplicativo, etapas distintas. Quiero que se den cuenta de eso y que el resultado de eso me queda n por n-1 por n-2 por 2 por 1, es decir, la permutación simple en elementos es n factorial. Dense cuenta que sí, te escucho. No, sí. Dense cuenta que es cierto. Voy a tomar las vocales. Voy a mirar posición 1. ¿Qué pudo haber sido? Una A o bien A, E, I, O. Voy a tomar 4 vocales para no tomar las 5, para no salirme fuera de la pizarra. Esa es la posición 1. Posición 2. ¿Cuántas vocales? Si ya coloqué la A, ¿cuántas vocales tengo para colocar acá? Bueno, uno. Ahí sí fue. E, I, O, no. ¿Cuántas vocales tengo para colocar acá si coloqué la primera E? El primero. Ahí mismo. A, I, O. ¿Cuántas tengo acá? Y dense cuenta que lo estoy mirando a través de un diagrama de árbol. A, E, O. ¿Cuántas tengo acá? A, E, I. 4 vocales. Profe, ¿eso sería en el caso de tener que hacer una combinatoria entre 2 vocales? No. Todavía no estoy con combinatoria, estoy con permutación. Pero, Posición ¿cómo 3. sería la pregunta en la que tendrían 2 vocales? ¿Cuántas posiciones? O sea, 4 elementos en 4 posiciones. ¿De cuántas maneras distintas los puedo ubicar? 4 factoriales. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Dense cuenta, posición 3. Acá tengo 2 elementos I, O. Acá tengo 2 elementos E, O. Acá tengo 2 elementos E, I. Y así sucesivamente. Acá ¿cuántos tengo? E, O. Acá tengo A, E. Y así sucesivamente. Entonces, en la última posición, ¿cuántos elementos tengo para colocar? 1, no. O, I, O, E, I, E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me fijo bien, eso no obedece a 4 veces 3. 3 veces 2. ¿Sí o no? Una vez. Entonces no es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Y está claro que esto no lo voy a armar. Está claro que voy a recurrir a este principio. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Ahora quiero ver, dense cuenta de cuántas maneras puede ubicarse 5 personas en una banca. Si la más pequeña debe estar en la derecha,
Entonces dense cuenta que estoy alterando el principio y lo estoy mezclando. Entonces, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5. En el asiento de la derecha debe sentarse el más pequeño, una persona. ¿Cuántas personas me quedan por sentarse? 4. 4, 3, 2, 1. No me queda 4 factorial. No, gacho. A ver, fíjate bien. La más pequeña, ¿dónde debe estar sentada? Ahí no. Ese asiento está ocupado por la más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Hay un problema con este número. Entonces, fíjate bien. ¿Cuántas personas se pueden sentar ahí? Las restantes, ¿no? ¿Cuántas son? Porque todavía le decimos que 4. Si una persona se sentó ahí, ¿se puede sentar ahí? No. ¿Cuántos quedan para sentarse ahí? 3. Una persona se sentó ahí ya. ¿Cuántos quedan para sentarse ahí? 2. Y la última persona se sienta ahí, ¿no? Eso no me queda 2 por 3 por 2 por 1 por 1. 4 factorial por 1 es 4 factorial, ¿no? porque yo sé que está clara esto. Ahora voy a ver permutación circular. Por favor, circular no implica mesa redonda. Es una línea circular, indica eso es circular. ¿Qué significa circular? Simple, porque no hay autointersección. No hay ni inicio ni término. ¿Estamos de acuerdo? No hay ni inicio ni término. Eso es circular. Entonces, ¿qué quiero ver? Que la permutación circular es de n elementos en n posiciones, es n menos 1 factorial. Y permítanme mirar lo que eso es correcto con el siguiente esquema. Lo voy a mirar en la pizarra más simplificado. Lo voy a mirar con vocales. No hay ni inicio ni término. Pero lo voy a contabilizar bajo un orden. Primera posición, segunda posición, tercera, cuarta, quinta posición. ¿Estamos? Entonces empiezo a ordenar esos 5 elementos. Las vocales. A, E, I, O, U. Pero como no hay ni inicio ni término, eso lo puede haber empezado ahí o acá, ¿no? Y es el mismo elemento. Es decir, A, E, I, O, U. O también comienzo bien de acá. A, E, I, O, U. O bien de acá. A, E, I, O, U. O bien de acá. A, E, I, O, U. Entonces, lo primero que tenía que era 5 factorial. ¿Estamos de acuerdo? 5 elementos, 5 posiciones. ¿De cuántas maneras distintas puedo ubicar eso mismo? ¿Cuántas posiciones tenía? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si la contabilizo de esa manera, aparece repetido una cantidad de veces. ¿Cuántas? 5 veces. Por lo tanto, esto lo divido por 5. Y de acuerdo a eso me queda 5 menos 1 factorial. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo no entendí el 5 de abajo. ¿Qué cosa? ¿Qué no entendiste? El 5 en el denominador. A ver, fíjate bien. ¿Eso qué era?
posiciones. Teníamos las posiciones 5, ¿no? Sí. Entonces, si tengo 5 elementos, 5 posiciones, ¿de cuántas maneras distintas lo puedo escribir? 5 factorial, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces veamos uno. A, E, I, O, U. ¿De cuántas maneras distintas puedo escribir eso mismo? De 5 maneras. Por eso es que se divide por 5 entonces, ¿no? Ya, sí. ¿Te diste cuenta ahora, no? Y por eso es que esto que es 5 menos 1 factorial. De ahí viene, fíjense acá en lo que está en la pantalla. Ubiqué el 1 ahí, 2, 3, n posiciones. n-1, n-2, n-3, hasta n-1, eso es 1. Eso precisamente me da n factorial. Pero pude haber comenzado de ahí, o de ahí, o de ahí, o de ahí. ¿De cuántas maneras distintas podía comenzar n? Entonces, al calcular esto con n factorial, ¿no aparece todo repetido n veces? Por eso es que se divide por n. Y ahí es donde yo acá obtengo que n menos 1 factorial al simplificar eso. De ahí precisamente viene eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, voy a mirar, dense cuenta de cuántas maneras distintas pueden ubicarse 5 personas alrededor de una mesa circular. 4 factorial, ¿no? 24. Ahora voy a cambiar ese ejercicio. Tenemos una mesa circular. 5 personas, pero 2 de ellas deben estar juntas. 2 de ellas deben estar juntas. 1, 2, 3, 4. Si 2 de ellas deben estar juntas, juntas esas 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas posiciones tengo? 3. No. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Me confundí eso. Sí. ¿Qué dije? Escúchenme. Tengo 5 personas que ubicar en una mesa circular. 5 personas, 5 asientos. Pero 2 de ellas deben estar juntas. Entonces, ¿cuántas posiciones me quedan? 1, 2, 3, 4. 4 personas, 4 posiciones en una relación circular, ¿qué es? 4 menos 1 factorial, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero al sentar las 2 personas juntas, ¿qué pudo haber sido? Este orden o al revés. Eso no es 2 elementos, 2 posiciones. Entonces esto lo multiplico por 2 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Y les van a jugar con esos cambios. No les van a salir por lo general las cosas directas. Les van a mezclar las diferentes relaciones. ¿Te escucho? Entonces, quedaría 3 factorial por 2 factorial. Exacto. En el cambio que le hice. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a mirar permutación con repetición. Es decir, perdón, cónchale, me da por salir por otro lado. Ahí sí. Tengo n elementos, de los cuales hay una cantidad que se repite. Entonces, ¿qué quiero ver? Que la permutación n elementos con una cantidad r repetido de elementos viene siendo n factorial partido por cada una de las factoriales respectivos. Este se repite, este elemento se repite cada veces, este elemento cada 2 veces y así sucesivamente. La voy a mirar esa relación con un ejemplo concreto para que lo entiendan.
y lo voy a mirar con ese ejemplo. Ah, no. A ver. Sí, ahí está la idea esquemática. Ya la voy a explicar. Fíjense lo que voy a escribir. K, le, brin, u. ¿Cuántas letras tiene esa palabra? Cuenten. 10. 10. Entonces, si tengo 10 elementos, 10 posiciones, ¿de cuántas maneras distintas puedo ordenar 10 elementos en 10 posiciones? 10 factorial. Vamos, ya. Ahora voy a mirar lo siguiente. Me dan K, C, brinco, donde tengo 10 elementos, 10 posiciones. Pero si me fijo bien, el C, ¿cuántas veces se repite? 3. 3 veces. Que aparezca la primera C acá, o acá, o acá, ¿no es la misma palabra? ¿Tenga sentido o no? A ver, que aparezca esta C acá, o que aparezca acá, o aparezca acá, ¿no es la misma? ¿La misma que? ¿La misma palabra? Profe, pero ¿se refiere por la que se repite más? No, estoy viendo que una se repite. Estoy mirando una sola todavía. Dense cuenta, la única que se repite en este momento es la C, ¿no? ¿Cuántas veces aparece la C? 3. 3. Escúchenme, que vaya esta C acá, o que la misma vaya acá, o que vaya acá, ¿no es la misma palabra? Sí. Y yo no puedo contabilizar cosas repetidas, se contabiliza una sola vez. Entonces, dense cuenta, no tengo 3 elementos, 3 posiciones. Si tengo 3 elementos, 3 posiciones, ¿de cuántas maneras distintas puedo colocar 3 elementos en 3 posiciones? 3 factorial. Entonces, por eso es que eso se divide por 3 factorial. ¿Vamos? Voy a seguir mirando. Creo que entonces para resolver eso habría que descomponerlo. Eso es lo que les estoy explicando precisamente eso. Fíjense ahora bien. ¿Qué otra cosa más se repite? Ah, Entonces la C aparecía 3 veces, el A 4 veces, ¿no? Que aparezca el A acá, acá, acá o acá, la primera. ¿Cambia el nombre? ¿No sigue siendo la misma palabra? lo mismo. Entonces, 4 elementos, ¿cuántas posiciones? Perdón, 4 elementos, 4 posiciones. ¿De cuántas maneras distintas puede aparecer eso? 4 factorial. Por lo tanto, al calcularla de esta forma, estoy repitiendo la información ¿cuántas veces? 4 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué otra cosa más se repite? La R, ¿no? R 2 veces. Entonces, 2 elementos, 2 posiciones, ¿de cuántas maneras distintas? 2 factorial. ¿Estamos? Y por último me queda la U, una vez. Si es una posición, un elemento, ¿de cuántas maneras distintas puedo colocar una posición en un elemento? 1 factorial. Exacto. Dense cuenta. 3 más 4 más 2 más 1 no me da 10 los elementos totales. Sí. Entonces, ¿entienden esta relación? Sí. Dense cuenta entonces, si yo tengo n elementos, n posiciones, ¿qué es eso? N factorial. Si el elemento A
se repite K veces. Tengo K posiciones, K elementos, entonces al sacarlo de esa forma, eso está repetido K factorial veces, por eso es que se divide por K factorial. Y así sucesivamente cada uno de los que se repite. Ese ejercicio es parecido al que les dije. ¿Qué sería eso entonces? ¿Cuántas letras tengo en total ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, eso no es 8 factorial. La T, ¿cuántas veces aparece? Una. 1 factorial. La E, ¿cuántas veces aparece? 3 factorial. El N, ¿cuántas veces aparece? 2 factorial. El S, ¿cuántas veces aparece? 2 factorial, ¿no? Y ahí la tengo. Todas las formas de escribir con la palabra ténesis, con sentido, sin sentido, ¿sí? ¿Y eso después cómo lo seguiría? O sea, ¿puede resolverlo? Escribo eso. ¿Cuál es el mayor de todos los que hay abajo? 3 factorial. Entonces, ¿qué hago? 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. 1 factorial es 1, no juega rol. 3 factorial. 2 factorial es 2. Por 2, ¿sí o no? Sí. Simplifico y me queda este producto. ¿Estamos? Sí, profe. A ver, hasta acá quiero llegar hoy día. La clase que viene me meto con variación y combinación. Dije que iba a avanzar lo justo y necesario. Vamos trabajando, por favor. A ver, ¿a quién debo colocar presente? Que se esté incorporando recientemente. Manuel Doctor. Dame un segundo para anotarlo, Manuel. ¿Quién más? Belén Fernández. ¿Perdón, Fernández? Sí. Ya. ¿Alguien más? Esta materia la voy a repetir hoy día, las 3 clases que vienen después, y el viernes. Belén, el viernes a las 3 de la tarde, y el viernes, te digo inmediatamente la otra hora, a las 6:05. Este viernes veo completamente esta materia. Si te interesa, me envías una nota con 10 o 20 minutos de antelación a la clase. Y así cuando yo comience la clase, te invito antes a la clase. Acuérdate, el viernes a las 3 parte la clase. O bien a las 6:05. Profe, ¿y esto para qué? No, que Belén me llegó atrasada, tuvo problemas con el router, tuvo problemas con el sistema y me preguntó cuándo iba a ver de nuevo la materia. Esta materia la estoy viendo hoy día completo todo el día, lo que me queda hasta las 9:40, y el sábado a las 3 y a las 4:30. Profe, ¿puedo dar una pregunta del ¿De cuál libro? ahora, combinatorio? Desde ahora ya, ok, voy a él. Del libro, Sí, del libro. ¿ahí se conectó o salió?
¿Ves con 7 combinatoria o no? No. Entonces salgo de acá y vuelvo a ingresar. Ahí sí. ¿Qué ejercicio nos sale? De esa misma página del 3. Local de comida rápida. Patricia puede armar un combo que consiste en escoger una de 5 hamburguesas. Una de 5. ¿Sí o no? Con eso quiere decir bebida, entre 4 bebidas debe escoger una. O bien, eso es alternativas distintas, estas son etapas distintas. O bien, 1 de 2 jugos. Y a todo esto se acompañado con un paquete de papas fritas, uno solo. Entonces, se suman los 4 tipos de bebidas con el jugo porque dicen O. O, acuérdate, una cosa es I, otra cosa es O. Acá se están mezclando los dos principios. Ya, entonces si hubiera sido I jugo, ahí hubiera sido una multiplicación. Ahí ya sería multiplicativo, porque era I jugo, I bebida. Ya. Pero ahora, o bien, ¿podías escoger eso y eso? No, son cosas distintas, alternativas distintas. Por eso era más. Ya. Gracias, profe. Ok. Profe, usted hoy día va a mandar una guía sobre esto, ¿cierto? Que vimos recién. No, esta guía la voy a mandar el jueves. Ah, ya. Scarlett Aravena se encuentra. Belén Fernández, te puse ya presente. Manuel Lorca, ya estás presente. Javiera Soto se encuentra. Samuel Tamayo. Valeria Paz Vargas. Sí, profe. Ya está presente Valeria. Gracias. Constanza Villablanca, estoy chequeando los que todavía estaban ausentes. Constanza Villablanca. Guarda.